Ahora sí pueden ver. Ok. Tenemos un dispositivo intermedio y los distintos tipos de equipos. Los equipos que están conectados supuestamente en estrella. Entonces tenemos una topología llamada estrella. Hemos visto que una de las ventajas es que si un equipo falla, no interfiere con la comunicación de los demás equipos. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Una desventaja es que si este equipo intermedio falla, toda la red cae. Es menos probable, pero es una desventaja. Ahora bien, este equipo intermedio puede ser pasivo o puede ser activo. Vamos a hacerlo más simple. Si utilizamos un hub, implica que aquí adentro tenemos una conexión común. Es un concentrador. Este punto que une todas las conexiones, si lo desplegamos, se convierte en una línea. Entonces, en la práctica, esto sería equivalente al punto. ¿Estamos de acuerdo? Al cual se conectan todas las máquinas. Entonces, lógicamente equivalente, esta estrella con un hub es un bus. ¿Qué cosa hemos mejorado frente a las deficiencias del bus colocando una estrella? ¿Qué se ha mejorado? ¿Qué se ha mejorado? ¿Se entiende la equivalencia que he hecho? ¿Se entiende la equivalencia? ¿Me están escuchando? Ok. Entonces, si lógicamente son equivalentes esta estrella con un hub o un dispositivo pasivo frente al bus, ¿qué he mejorado cambiando de topología? ¿Cuál era el...? Adelante, adelante. No. ¿Cuál era el problema del bus que ahora no lo tiene? No. El cableado es diferente, pero no era un problema el cableado. Otro era el problema. No, la topología ha cambiado, o sea, ese no es un problema. Exactamente. Si aquí tenemos una falla, toda la red cae, ¿verdad? Si aquí tenemos una falla, solamente ese dispositivo cae y no afecta a la red. Entonces, hemos eliminado la gran falla de la topología en bus, convirtiéndola en estrella con un elemento intermedio que, aunque concentra todas las conexiones, ya elimina el problema de que si una máquina falla, todos los demás caen. Se ha arreglado el problema. ¿Estamos bien hasta ahí? La tecnología de transmisión, vamos a suponer que este es el equipo A y este es el equipo Z. Aquí tenemos el equipo A y el equipo Z. Bueno, vamos a poner que este es el equipo A para hacerlo más fácil de entender. Y este es el equipo Z. Cuando este transmitía en bus, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Vamos, es de la clase anterior. Este quiere transmitir a Z. A transmite. ¿Qué pasa? ¿Qué tecnología se usa? No. Broadcast. Broadcast.
viaja por este lado, le llega a este lo descarta, le llega a este lo descarta, le llega a y este lo toma. Broadcast. Cuando manejamos una topología estrella con hub, A transmite y lo que hace el concentrador es hacer un broadcast. Este lo descarta, este llega, este lo descarta, le llega, lo descarta, lo toma, lo descarta. Broadcast. Estamos exactamente lo mismo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué hemos mejorado? La gran desventaja que tenía la topología en bus, que cuando un equipo fallaba, todo fallaba. Ahora no ocurre eso. Esta es la razón por la cual Ethernet, esta es la red llamada Ethernet, le ha ganado a IBM con su token ring. Cuando competía el bus, le era difícil ganar la IBM. Cuando se ha hecho el cambio de topología, el tipo de cables que se ha utilizado, y eliminar la gran desventaja del bus, Ethernet le ha ganado a IBM. E IBM ha dejado de fabricar y trabajar con sus redes en anillo. Esa es la razón por la cual le ha ganado. Si se quedaba con bus, difícilmente le ganaba. ¿Se entiende esa explicación? ¿Se entiende? Ok, avancemos en el tiempo. Ahora, tecnológicamente hablando, se sigue teniendo redes en estrella, pero en vez de utilizar un elemento intermediario llamado hub, ¿qué se utiliza? Switch. Entonces, ahora el elemento intermediario es un switch. ¿Cómo funciona adentro? Adentro es como una malla de circuitería. Lo vamos a poner de la forma más simple. El equipo A quiere comunicarse con el equipo Z. ¿Qué tecnología de transmisión utiliza ahora? ¿Seguimos con broadcast? Unicast. A manda Z, entonces va a buscar un camino que le permita conectarse con Z. Vamos a hacerlo un poco más grueso para que se note. Unicast. Al mismo tiempo, C quiere comunicarse con X. También utiliza Unicast. Así que agarra un camino diferente y que no interfiere con el anterior. Ahora sí, bien. ¿Qué pasa si Y quiere hacer un broadcast? Es diferente. Va a utilizar todos los caminos posibles para llegar a sus destinos, pero está haciendo un broadcast a propósito, porque necesita hacerlo. Sin embargo, nos faltaba citar esto. Sin embargo, cuando un equipo quiere conectarse con otro, está haciendo un unicast, lo que es más eficiente, porque en primer lugar evita colisiones. El gran problema de un broadcast aquí es colisiones, porque estamos viendo en verde una comunicación. ¿Qué sucedería si este equipo al mismo tiempo quiere comunicarse con los demás? Entonces, provoca colisiones. Igual aquí, si cualquiera de estos equipos quiere comunicarse con los demás, provoca colisiones, porque se está ocupando el canal. En este caso no va a ocurrir eso. No van a haber colisiones, porque se está haciendo Anycast con caminos diferentes, como si fuesen circuitos sueltos, como si fuesen un punto a punto. Físicamente se consigue un punto a punto. Una gran diferencia. Estas redes ahora se llaman switched networks o redes conmutadas. Y esta es como las manejamos ahora. ¿Alguna duda o pregunta? No, se entiende.
Entonces, estas redes estrella pueden generalizarse, pueden extenderse. ¿En qué se extienden? En una red llamada árbol. Este árbol puede ser balanceado o no balanceado. ¿A qué me refiero con eso? Con que las ramas de la derecha sean igual a las ramas de la izquierda. Pero vayamos a ser más específicos. Yo tengo una red en estrella, aquí, este es mi switch, y tengo una red en estrella. Y la empresa va creciendo. Yo necesito más computadoras para conectar al switch. Mi switch ya está lleno, casi lleno. ¿Qué tengo que hacer? Colocar un switch en cascada, así se llama, conectado a un puerto del switch anterior, y de aquí puedo derivar más computadoras. Puedo hacer otro puerto y derivar más computadoras. En la práctica, el cable que utilizo aquí me da como una distancia máxima de 100 metros entre el equipo y el switch. Entonces, el switch al otro switch puede tener también 100 metros. En la práctica tengo 100, 200, 300 metros de esta máquina y funciona, porque los switches son activos. Ya no son como los hubs. Me están manteniendo el ancho de banda. Puedo intentar, o sea, en la empresa donde estoy instalando, necesito llegar a otro piso desde este switch. Así que conecto este y conecto más máquinas. Este es un árbol desbalanceado. No necesito que el árbol sea balanceado. Lo que yo necesito es ir extendiendo mi red, generalizando mi estrella y convirtiéndola en un árbol. ¿Qué ventajas o desventajas tendrá este esquema? Ya, pero ¿eso es ventaja o desventaja? Ok, la señal se puede degradar porque voy utilizando demasiadas interconexiones, muchas cascadas. Pero vamos a hacerlo más simple. Voy a suponer que esta cascada la he hecho con hubs, no con switches, porque es posible. Voy a suponer que aquí tengo 10, no importa si son 10 gigas o 10 megas o 10 K de velocidad. ¿Está bien el ancho de banda? En el caso del hub, cada puerto, vamos a suponer por hacerlos bastante simple el ejercicio, son 10, se reparte los 10 entre cada uno de ellos. Así que cada uno de ellos tiene 1. Llega aquí y el ancho de banda es 1. No, tal vez para hacerlo más simple vamos a poner 100 primero, repartido entre 10 se vuelve 10, para ser más comprensible. Ahora, todo el canal, todo el hub tiene 10. Cada uno de los elementos va a tener 1. ¿Verdad? Son 10. Aquí llega y tiene 1. Cada uno, ¿cuánto va a tener? El equivalente a repartir 1 entre 10. Y así podemos ir degradando si conectamos otro hub. Esto ya tenía 0.1 y cada uno de los dispositivos tendrá 0,01. Estamos degradando el ancho de banda. Esto ocurre con los hubs. Y con los hubs hay una regla que se llama 543. Ya no se usa, pero bueno, por cuestión de conocimiento es útil saber. 543. 5 segmentos. Esto es un segmento. 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos. 4 dispositivos como máximo entre los segmentos. Entonces aquí tenemos un dispositivo, 2, 3, 4. En esto tenemos 4 segmentos. Aquí tenemos, 2 segmentos, 2 dispositivos. Aquí tenemos 5 segmentos, 4 dispositivos. Y tiene que haber como máximo 3 segmentos entre comunicación de equipo a equipo. Entre este equipo hay 1, 2, 3. Podría llegar hasta aquí, sin degradar la señal. Pero hasta aquí ya no llega, por la regla que tenemos, en el caso de hubs. Entonces esta regla restringía el hecho de hacer cascadas grandes, y era un gran problema en su época.
Aunque los requerimientos de la época donde se utilizaban hubs tampoco eran tan grandes. No se estaba teniendo tanta necesidad de equipo en distintos lugares. Entonces, si hacemos el ejercicio ahora con switches y no con hubs, ahora son switches, y aquí tenemos 100, cada punto también tiene 100, por la conmutación, porque no es concentrador. Y aquí tenemos otra vez 100, y cada punto tiene 100. Entonces ya no tenemos la dificultad del 543. Sin embargo, aunque parezca ideal, fíjense que si aquí tenemos 10 equipos, aquí tenemos un embudo. De estos 10 equipos que se están comunicando, voy a suponer que estos 10 se comunican con estos 10, están pasando por un canal. Otra vez aquí tenemos un embudo, que estos 10 de aquí, más estos 10 de aquí, están pasando por este embudo. Y si quieren pasar por estos otros, tenemos 10 de aquí más estos 10 de aquí más estos 10 de aquí pasando por este embudo para comunicarse con estos 10 de aquí. Entonces no es tan interesante el hecho de hacer cascadas y pensar que nada va a pasar. Si bien no se degrada el ancho de banda como en el caso de hubs, el problema es que se degrada el uso de ese ancho de banda. Hay demasiados equipos utilizando un solo canal. Y cuando llevemos el tema de acceso al medio se van a dar cuenta que eso es de alguna forma por turnos. Así que incide. Esta es una mala forma de hacer cascada, una mala forma de hacer que la red crezca, aun cuando tengamos switches. ¿Cuál es la forma correcta? No manejar árbol, sino manejar una red jerárquica. Es un árbol también, pero es otra forma de ver la jerarquía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. ¿Qué es una red jerárquica? ¿Se distingue? Igual, es una red en árbol, donde tenemos switches por encima, switches al medio, switches abajo. Ahora no estamos conectando máquinas, solo son switches. ¿Está bien? En la red jerárquica la dividimos, también se llama red por 3 capas, a veces por 2 capas. Aquí tenemos la capa del núcleo, que son los switches que van a comunicarse con el mundo y por debajo con nuestra empresa. Son los switches, normalmente switches de capa 3, tipo routers. Switches que son más caros, pero que se encargan de hacer el trabajo duro de comunicar toda nuestra empresa con el mundo. A estos switches vamos a conectar switches de distribución. En el caso de Huawei se llaman agregación. En el caso de Cisco se llama distribución. Estos switches también pueden ser de capa 3 o un switch de mayor gama, de mayor costo, de mayor prestación. Y por debajo tenemos la capa de acceso. A estos switches recién se van a conectar las máquinas. Entonces podríamos tener un switch por cada piso, pero ya no estamos haciendo ningún tipo de cascada, porque este switch está actuando de un switch de distribución solo para los switches de acceso. Estos switches de acceso solo para las máquinas. Aquí tenemos otro diagrama donde por encima son routers. Aquí está la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso. Y fíjense que en la capa de acceso tenemos las máquinas, los teléfonos, cualquier dispositivo. A estos switches de capa de distribución y capa de núcleo no se conecta ningún dispositivo final, solo a la capa de acceso. ¿Por qué les decía que puede ser de 2 capas? En muchas empresas la capa de núcleo y la capa de distribución es una sola. Entonces pueden tener la capa de distribución de forma directa aquí y las de acceso aquí abajo. Esto ya no degrada, porque estos switches son de alto tráfico, de alta capacidad, que están haciendo que todos los switches que estén conectados aquí funcionen. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser enmallado. Cuando se enmalla, se está dando algo que se llama redundancia, es decir, estamos evitando las fallas, pero no necesitamos enmallarlo. Podríamos trabajar, por ejemplo, un switch de distribución, un switch de núcleo que se conecte a varios switches de distribución.
Estos switches de distribución se conectan a varios switches de acceso. Y los switches de acceso se conectan a dispositivos finales. Entonces, la última capa es la capa de distribución. Perdón, la capa de acceso. La capa intermedia es la capa de distribución y la de arriba es la capa de núcleo. No necesitamos redundancia. Esta maneja todos estos. Esto puede ser por departamentos, por pisos, esto puede ser por cualquier cosa, por necesidades de administración. Entonces, este switch se conecta con el mundo. Si queremos redundancia, es decir, en algún momento puede fallar este switch, entonces lo podemos enlazar también así. Entonces, este está teniendo mayor carga, pero este es un switch principal. Ahora podemos hacer que estos otros también se conecten y tengamos mayor redundancia. Podríamos crear redundancia a nivel de distribución y acceso, pero también podríamos crear redundancia solamente si tuviésemos un segundo switch de núcleo, podríamos crear una redundancia a nivel de núcleo. O no generar redundancia y manejar este esquema. Este esquema jerárquico también es un árbol, si se fijan, pero tiene definidas funciones. Y no es un árbol que se ha formado por simplemente cascadas que se han hecho por la necesidad de extender nuestra red en un momento, sino planificar adecuadamente la red. Hay una gran diferencia. Igual se utilizan switches, pero esta es la mejor forma de hacerlo. ¿Dudas? No hay dudas, ¿se entiende? ¿Sí? Vamos. ¿Se entiende? Ok. Continuemos entonces. Hemos acabado con las topologías y vamos a avanzar a lo que son las escalas, la extensión geográfica o por el tamaño de redes. Aquí hay una grafiquita que nos muestra que de acuerdo al tamaño de las redes, cuántas máquinas están en una disposición geográfica específica, estas redes van a tener una denominación diferente. Existen diferentes clasificaciones, por ejemplo, las redes PAN, las redes LAN, las redes MAN, las redes WAN y las Internet Working, que están más arriba todavía. Las redes PAN son redes de área personal, normalmente menos de 10 metros. Las LAN están entre 10 a 300 metros. Las redes MAN, y puede ser hasta 500, 600, 700 metros, dependiendo cuál sea el medio que utilicemos. Ahí vamos a diferenciar. Las redes MAN, normalmente su área de cobertura es una ciudad. Esto en la práctica se ha visto ya rebasado, y van a fijarse por qué. Y las redes WAN son aquellas que conectan ciudades, países, continentes. Las redes de área personal, las redes PAN, son aquellas que van a comunicar dispositivos que están de alguna forma cerca. Inalámbricamente hablando, ¿cuál es la forma de conectar o hacer una wireless PAN? Exactamente. Bluetooth nos permite hacer una red wireless PAN. Claro que el Bluetooth tiene sus inconvenientes. ¿Podríamos utilizar el mismo Wi-Fi para hacer una red PAN? Sí, funciona. Pero el que está destinado a ser una red wireless PAN es Bluetooth. A nivel de cable, ¿cómo podemos armar una red PAN? No, no. ¿Cómo armamos una red PAN? ¿Mm? Me doy cuenta que no he instalado el programa para escribir sobre los textos. Me falta instalar eso. Yo quería dibujar algo aquí encima, pero no tengo el programa instalado ahora. Voy a resolverlo para la siguiente clase. A ver, tengo una máquina aquí al lado. Bueno, vamos a utilizar nuestra pizarrita. Tengo un equipo aquí y tengo otro equipo aquí.
Si utilizo Bluetooth, exactamente, utilizo simplemente un cable Ethernet, un cable cruzado y tengo una red PAN. Puedo tenerlo a corta distancia o hasta 100 metros. Y para mí sigue siendo una red PAN, porque es personal, o sea, son dos máquinas que se están conectando. Es una forma de conectar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y a nivel de inalámbrico utilizamos Bluetooth. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bluetooth tiene muchos inconvenientes, cuestiones de velocidad y todo, que lo vamos a ver en el tema respectivo. El cable nos vendría muy bien. ¿Cuál es la idea? Que estamos utilizando una red aérea personal, cosas que están muy cerca. Casi siempre se relaciona las redes PAN con wireless, porque es difícil conectar una impresora de red o un teclado o un ratón con cable, si estamos hablando de cables de red. Entonces, se forma una red con un protocolo respectivo cuando hablamos de Bluetooth. Yo estoy utilizando en este momento un ratón inalámbrico y el micrófono inalámbrico, Bluetooth, y estoy conectándome con mi computadora. Sin embargo, mi teclado es con cable. Entonces, estoy armando una red cuando utilizo algún tipo de medio que me permita armar la red. Este es un dispositivo de mi red Bluetooth, como tal. Cuando armo con cable voy a hacer simplemente dos máquinas conectadas. Y no puedo conectar 3 máquinas, 4 máquinas, si no utilizo un dispositivo intermedio, es decir, un switch o un hub. Entonces, mis redes PAN son destinadas principalmente a este tipo de cosas. Siguiendo en la escala, tengo las redes LAN, las Local Area Networks. A nivel de cable es más simple porque ahí utilizo un switch o un hub. Y estoy conectando una casa, un edificio, una fábrica con una red local. Puedo utilizar un esquema de un switch cuando todas las máquinas me alcanzan, puedo utilizar un hub cuando todas las máquinas me alcanzan, puedo utilizar una cascada de switches o hubs si necesito hacerlo. O si tengo las cosas más planificadas, puedo utilizar una red jerárquica, en mi casa, en la empresa, en donde sea. En una casa es un poco discutible, pero en una empresa puedo hacerlo. Y esto sigue siendo LAN. No importa cuántas máquinas conecte adentro, puedo tener 1000 máquinas, sigue siendo LAN. No es por la cantidad de dispositivos, sino por la extensión geográfica que alcance. Ahí va la pregunta. San Simón, ¿es una LAN o una WAN? Fíjense que el campus universitario se conecta a través de fibra óptica. Les he explicado eso, ¿se acuerdan? Dentro del campus podríamos ver, geográficamente hablando, está en un solo sitio y podría considerarse LAN. Pero se conecta a medicina, se conecta a agronomía. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿es una LAN o es una WAN? Podríamos pasar a la etapa de hasta MAN, una red de área metropolitana. Difícilmente una WAN. Vamos a ver por qué. Entonces, una red de área local conecta unos cuantos kilómetros, un edificio, una casa, una oficina, una fábrica. A nivel de LAN utilizamos normalmente algunos medios como un cable de par trenzado, de cobre. Y esto alcanza de 100 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. Podemos utilizar fibra óptica y podríamos alcanzar hasta 100, aquí está 40, pero hasta 100 gigabits por segundo. Actualmente la fibra óptica que tiene San Simón es de 1 gigabit por segundo. 1, no 10, 1. Y se va a hacer una nueva instalación de 10 gigabits por segundo, perdón, de 100 gigabits por segundo. En el momento que he instalado teníamos hasta una capacidad de 1. ¿Está bien? Si utilizamos fibra óptica, entonces nuestras LAN podrían tener 100 gigabits por segundo. ¿Cuál es el medio que nos permite conectar una LAN inalámbrica, es decir, una wireless LAN? ¿Cómo se llama eso? Wi-Fi. Wi-Fi, exactamente. Con un access point tenemos Wi-Fi. Entonces, una red aérea local puede ser inalámbrica o puede ser cableada. En el caso de ser inalámbrica, ¿qué distancia máxima alcanza con un Wi-Fi?
No, no, no hay ningún router. No estamos hablando más que dispositivos de interconexión de red de área local. Todavía no estamos hablando de routers. ¿Qué distancia alcanza? Vamos a llevar más adelante en el tema, pero hay una norma que se llama IEEE 802.11, tiene que ver con Wi-Fi. Y tenemos 11A, 11B, 11G, 11N, 11AC, 11AX, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la norma tenemos más velocidades, más ancho de banda y más distancias alcanzadas. Aunque en la práctica, la teoría nos puede decir 300 metros. En la práctica se alcanza alrededor de 100 a 150 metros, dependiendo si tenemos línea vista, si no tenemos cosas que dificulten la comunicación, un árbol, un edificio, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden manejar velocidades de varios gigas, pero no de decenas de gigas, sino de varias unidades de gigabits por segundo actualmente. En la última tecnología, no alcanzamos ni siquiera los 10 gigas, y distancias de hasta 100 a 200 metros, nada más. Con las redes cableadas podemos alcanzar, dependiendo cuál sea la tecnología, hasta 100 gigabits de ancho de banda y distancias de kilómetros. Ahora, ¿son decenas de kilómetros o centenas de kilómetros? Decenas de kilómetros. Y es así que podemos alcanzar la agronomía dentro de lo que denominamos todavía nuestra LAN. San Simón es una LAN cuando ha empezado a utilizar fibra óptica. Pues fíjense cómo el medio que utilicemos hace que saltemos un poco el concepto de PAN, LAN, MAN, WAN. Cuando hablamos de fibra óptica, no existe PAN, no existe LAN, no existe MAN, todo es LAN. Una red de área metropolitana, antes de la fibra óptica, si quieren, es aquella que cubre una ciudad. La televisión por cable, por ejemplo, es un buen ejemplo, no es una red de computadoras, pero sí es una red, es un buen ejemplo de una MAN, porque Comteco, por ejemplo, tiene televisión por cable a todo lo que es el cercado. No sé si llegue hasta Punata, por ejemplo, con cable, televisión por cable, no sé si lo hace, pero si lo hace, dependiendo de sus amplificadores, está alcanzando una red más grande. Sigue siendo MAN. No alcanza todo el país con televisión por cable. Solo alcanza una cobertura específica, una metrópoli. En la metrópoli de Cochabamba se considera el cercado Sacaba y Quillacollo, y tal vez hasta se llegue a Vinto y Sipesipe. Eso es el área metropolitana. Por eso se denomina redes de área metropolitana, no redes de área ciudadana. Entonces, la televisión por cable es un buen ejemplo. Pero a nivel de redes de datos inalámbricos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un wireless MAN? No. El utilizar la telefonía móvil para datos, no, no, estoy hablando de redes de computadoras. Wi-Fi es para redes LAN, es wireless LAN. ¿Cuál sería el wireless MAN? Vamos, está en la hoja. Si no lo han leído, está ahí. WiMAX, la IEEE 802.16. Igual tiene varias letras y varias características, lo vamos a ver en su momento. WiMAX todavía opera en Bolivia, aunque en el mundo ya no existe, fíjense. IEEE 802. Vamos a ver. Esta es. ¿Se puede ver mi pantalla? Bueno, se ha puesto bien lenta la red. Aquí está. La IEEE 802.3. Vamos a ver. Fíjense los activos. La 802.16 ya no está activa. La 13 es Ethernet, la que vamos a trabajar. La 11 es wireless. La 15 es Bluetooth. Pero no existe la 16. Si vemos aquellas que están hibernando, o sea, son las que ya están prácticamente anuladas, está la punto 16. Y esto es WiMAX. Entonces WiMAX en el mundo ya no tiene continuidad. Ya se está perdiendo.
En Bolivia todavía tenemos redes WiMAX. Algunas operadoras todavía dan el servicio de WiMAX. Pero esa vendría a ser una red inalámbrica metropolitana. Una red cableada metropolitana es fibra óptica. Pero a esto no le llamaríamos MAN. Directamente sería una LAN extendida, si quiere, como ocurre con San Simón. San Simón es el mejor ejemplo. No es una red de área metropolitana, es una LAN, todavía es una LAN. Luego, en esta escala tenemos las redes WAN, que obviamente estamos hablando de extender la zona geográfica a un país o a un continente. San Simón podría ser una red WAN. En la práctica también es una red WAN, y tenían razón cuando decían eso sus compañeros. Tenemos por el Chapare, Valle de Sachta, una unidad descentralizada que tiene que conectarse a el SIS, por ejemplo, para inscribirse y todo. Entonces, ellos tienen que utilizar, de alguna forma, si es que la universidad lo provee, alguna forma de conectar su red local con nuestra red local. Si es propio, si la universidad provee esa conectividad en forma propia, de las dos LANs conectarse a través de algún tipo de dispositivo, se convierte en una WAN. Pero tengo entendido que no es propio. La LAN del Valle de Sachta con la LAN UMS se conectan a través de Entel o cualquier proveedor. Entonces, si bien son WAN, no es propio. No, San Simón no es una WAN. San Simón es una LAN. En el Valle de Sachta su propia LAN, en todo lo que es la ciudad, su propia LAN. Y se convierte en WAN cuando utiliza servicios de Entel u otro para interconectar. Entonces, una red de área extendida no es otra cosa que el cambio de señal. Internamente podríamos manejar en San Simón fibra óptica. Y no importa si estamos en medicina veterinaria o agronomía, estamos dentro de una red LAN. ¿Por qué no hemos cambiado el tipo de señal? Sigue siendo digital. Y cuando esta señal digital se conecta a Entel, por ejemplo, y Entel utiliza satélite, líneas cableadas, teléfono, cualquier otro medio que nos permita llegar al Valle de Sachta, estamos convirtiéndonos en una red WAN. Pasa de LAN a WAN, pero no propia, no propietaria. Y es fácil entender. ¿Cuáles son las dos redes grandes que existen ahora a nivel de extensión? Las LAN y las WAN. ¿Cómo entendemos la diferencia? ¿Dónde empieza LAN? ¿Dónde termina LAN? ¿Dónde empieza WAN? Simplemente por el medio que se utilice. Si la señal sigue siendo digital, en esa red sigue siendo una LAN. Si se convierte a analógica para viajar y llegar a otro lado, pasa a ser WAN. ¿Está claro eso? Ok. Fíjense que lo que hablamos o lo que su compañero decía, redes de telefonía móvil. Las redes de telefonía móvil estarían utilizando otro medio para que nuestras señales digitales viajen a través del teléfono y lleguen a otros destinos, que pueden ser la China. No importa. Por telefonía móvil podríamos llegar a cualquier otro país. Entonces, seguimos utilizando WAN. Porque estamos utilizando San Simón con la fibra óptica es LAN, pero se conecta a través de un dispositivo móvil cualquiera, entra a 4G, 3G, 5G, está cambiando el tipo de señal para viajar, porque el teléfono utiliza señal analógica de cualquier forma. Si bien utilizamos datos sobre teléfono, está viajando como analógico para comunicarse, con sus estaciones base y todo. Y la estación base de Entel que comunica a todo Bolivia tiene que comunicarse con alguna estación base inalámbrica afuera. No lo hace. Baja su señal a sus dispositivos analógicos y viajan a otros continentes. ¿Puede volver a convertirse en señal de telefonía móvil? Sí. O sea, podríamos comunicarnos desde un celular de San Simón a un celular en la China, utilizando la red interna, la red celular y luego cualquier otro medio de por medio y llegar otra vez a ser digital. Pero todo eso se llama WAN.
Basta que la señal de digital cambie a analógica y vuelva a cambiar a digital en el otro extremo, ya es WAN. Es fácil entonces. LAN mientras no cambie la señal. WAN cuando ya cambia la señal. Y no tanto por distancias. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Entonces, esa tablita inicial es bibliografía, donde vemos PAN, LAN, MAN, WAN, Internet Working. Es bibliografía. En la práctica, hay LAN y WAN. Y solamente por el tipo de señal que se maneja. Si la fibra óptica llega a unir continentes, ¿por qué no tenemos una sola LAN? Se convertiría en una LAN si San Simón podría comprar la fibra óptica, la conexión de fibra óptica, y podría llegar a Valle de Sacta. Nuestra LAN se extiende. Podría llegar a La Paz si tenemos una línea de fibra óptica. Nuestra LAN se extiende. Podría llegar al Océano Pacífico. Nuestra LAN se extiende. Pero cuando en el Océano Pacífico toma una señal de cualquiera de las empresas para conectarse con el mundo, aun cuando la señal siga siendo digital, ya no es nuestra LAN. Se convierte en WAN. Porque ellos van a utilizar algún medio de amplificar señales, convertirlas, pasarlas, etcétera, etcétera. Así que difícilmente en el mundo podríamos tener un cable de fibra óptica que una a todos en una gran LAN. Siempre vamos a utilizar distintos medios para alcanzar distancias mayores. Satélite, teléfono, microondas, cualquier cosa. Y la red ya no es LAN. Lo que llamamos Internet es un Internet Working, una interconexión de varias redes, aunque les había dicho que en la práctica esto no es cierto. No se conectan redes, se conectan routers. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? Esto es importante saber, esta tabla, por bibliografía, por conocer. Pero en la práctica estamos entre este dispositivo, este medio, perdón, y este otro. Solamente entre esos dos. ¿Está claro?